Yo no creo en el trabajo artístico, es mi caso, claro, como un dolor, ¿no? A veces oigo a escritores que hablan de la literatura, hombres y mujeres, pero también los hombres hablan como si fuera una cosa ginecológica, ¿no? Un parto doloroso. Yo no, o sea, es duro, tú tienes que luchar para que nazca la criatura, pero todo el proceso, desde la concepción hasta el parto, yo lo veo como un enorme placer, o sea, yo disfruto, estoy deseando volver a casa para seguir en ello. Vicente Molina Fos es uno de los nombres con mayúsculas de la literatura de nuestro país. Una suerte de hombre del Renacimiento que ha cultivado géneros que abarcan, entre otros, poesía, novela, teatro o cine. Otra de sus grandes pasiones que ha desempeñado tanto desde la crítica como desde la dirección. Desde que en 1970 Josep María Castellet lo incluyera en su ya mítica antología 9 novísimos poetas españoles, Molina Fos ha escrito una veintena de novelas que le han valido algunos de los más prestigiosos galardones de nuestro país. Tras su participación en el segundo seminario Literatura Actual organizado por la Universidad de Cádiz y el Centro Andaluz de las Letras, hoy en Tesis charlaremos con este autor inquieto que no duda en abordar el arte desde su perspectiva más poliédrica. Empecé a escribir, como yo creo como mucha gente, porque empecé a leer, ¿no? Y era un chico lector, no me gustaba mucho el fútbol, que era una solución alternativa muy sufrida y que yo no practicaba. Yo leía teatro porque mi abuelo había sido un hombre de teatro y había muchos libros de teatro. Y de hecho lo primero que yo empecé a escribir en mi vida fue teatro, como imitación, como siguiendo el impulso de mis lecturas. Presenté no sé cuántas obras a concursos teatrales que no gané y poco a poco empecé a escribir otras cosas, algún cuento. Mi primer premio literario, que quizá marcó mi destino, fue un premio que gané por un cuento de Navidad en mi colegio, en el Colegio de los Padres Jesuitas de Alicante. El hombre de invierno se llama, perdón, el hombre de diciembre. Y bueno, y eso me dieron, no sé, a lo mejor 50 pesetas de la época o lo que fuera, pero bueno, ya eso fue la primera indicio de que a lo mejor tenía ciertas dotes y que incluso se podía ganar algo de dinero. El oficio se va aprendiendo, la literatura es como la carpintería, ¿no? Haces mejor las sillas cuando has hecho 30 que cuando haces la primera. La diversidad de géneros trato de siempre de quitarle mucha importancia. La gente le da más importancia de la que yo le doy. Yo no le doy ninguna. Yo he escrito poesía y he hecho novela, por supuesto, y teatro y ensayos y otras cosas, incluso cine. Y lo veo más que nada como una variedad de registros que responden a mi curiosidad como lector. Mi padre tenía un cargo de interventor de fondos en la Diputación de Alicante y por su cargo tenía unos pases de favor a los toros, que yo no iba apenas, aunque alguna vez fui, al fútbol y para los cines de Alicante. Y entonces mis padres iban al cine, pero no iban mucho, y yo me acostumbré a ir al cine porque no pagaba, lo cual siempre es muy agradable, ¿no? Y además, más que no pagar,
para un niño, la ventaja que tenía es que me dejaban entrar a las películas para mayores. Había en las iglesias las calificaciones de las películas, mayores con reparos, gravemente peligrosa. Yo con mi pase podía ir hasta incluso las gravemente peligrosas, ¿no? Y era la envidia del colegio, porque todos ellos tenían que ir a ver Bambi y yo podía ver Hilda, por ejemplo, ¿no? Entonces era muy, muy favorable. Y me acostumbré a ir al cine y un día, cuando tendría yo probablemente 15 años, fui a ver una película que recuerdo muy bien, El mundo de Suzy Wong, con William Holden y una actriz oriental que luego no hizo mucha carrera, y en esa película, de repente, me di cuenta que me estaba fijando no solo pues, en lo que la gente habitualmente más se fija, y yo también, claro, las emociones, la intriga, la belleza o buen talento de los actores, me di cuenta que me estaba fijando en cómo estaba hecha la película. Mandé espontáneamente un artículo a la revista Film Ideal, que era la que yo había empezado a leer, y me lo publicaron. Y a partir de ahí quedó sellado mi destino de cinéfilo y también de crítico de cine. He hecho estas dos películas, ¿no? Aún no me he ganado el epíteto de director de cine. Yo, de momento, soy un escritor que ha hecho 2 películas. Yo empecé a hacer cosas de cine que abandoné porque había que madrugar mucho y el cine es muy duro, y sobre todo el madrugón, yo que soy poco madrugador, me molestaba, y me hice escritor, que tiene los horarios que uno se impone a sí mismo, más cómodo. Nunca dejé la vinculación con el cine, como crítico, como guionista, y de repente un día apareció Sagitario en mi vida y se convirtió en esa película que yo dirigí. Lo fundamental del cine y la razón por la que he hecho estas películas y no me importaría a lo mejor hacer otra es porque trabajas de una manera totalmente distinta a la literatura. No solamente porque el lenguaje del cine es totalmente distinto, no tiene nada que ver con la literatura, ¿no? Aunque parta de un guión, que es algo literario. No, trabajas con el material en vivo y por tanto tú no eres el responsable. Tú eres el director de orquesta, pero los que hacen el concierto son los otros. Hay 2 frases estándar. Una es, yo no veo películas españolas, o un elogio que yo he recibido y que no me hace especialmente feliz. Ay, tu película, oye, que está muy bien, no parece española. Eso solo es propio de una sociedad enferma, como yo creo que es la sociedad española, ¿no? Un país enfermo que piensa que hay cosas que los españoles no podemos hacer. Son tópicos. El cine ha heredado los tópicos que la novela tenía cuando yo empezaba, que la gente no leía novela española, exceptuando a Delibes, pero no a los jóvenes y a lo desconocido. Eso desapareció.